paz, hermanos. Nuevamente, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que estemos contentos como cada sábado, ¿verdad? Al venir aquí a la casa de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo nombre. Hermano Rubén, nuevamente bienvenido. Se le extrañó todo el tiempo que no estuvo aquí, ¿verdad? Y nos da gusto saber que ya está nuevamente aquí con nosotros, en nuestro medio, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Y a todos los demás también, ¿verdad? Dios los bendiga. Armando, nuevamente, bienvenido. Esta es tu casa, cuando gustes estar aquí, eres bienvenido, ¿verdad? Siempre. Bueno, vamos a pasar al repaso de la lección, ¿verdad? Empezamos un nuevo trimestre. ¿Y va a hablar de qué es la lección? ¿De qué habla? ¿Va a hablar? El libro de los Hechos. ¿Por qué es importante a veces repasar el libro de los Hechos? A ver, que una pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué creen que es importante repasar el libro de los Hechos? Refrescar la memoria, dice Fidel, ¿verdad? Los micrófonos, ahorita ahí les voy a encargar a los diáconos porque Armando quiere decirnos algo. A ver, pásenle por favor el micrófono. Porque recordemos que como se graba, para que la gente que vea el video pueda escuchar también sus comentarios, ¿verdad? ¿Sí, Armando? ¿No está prendido? Espérenme tantito. Ahí va, espérenme. A ver ahí. Ahí, ahora sí. Una de las cosas que vemos en el libro de Hechos es cómo los discípulos llevaron el evangelio al mundo de aquel entonces. Aquel conocido. Y es el mismo llamado que nosotros tenemos de llevar el evangelio a todo el mundo. Y en el libro de Hechos vemos que comenzó la predicación ahí en Jerusalén y luego terminó, el libro de Hechos termina con la predicación en la ciudad más grande del mundo de ese tiempo, que era Roma. Y es todo contando cómo el evangelio fue llevado a todas las diferentes partes del mundo. Entonces, es nuestro llamado para este tiempo y nosotros necesitamos hacer lo que los discípulos hicieron para lograr los mismos resultados. El libro de Hechos es la base de cómo el pueblo de Dios al principio trabajó en la comisión que Dios le dio. Espérame tanto, hermano, ¿sí? Y ahí vemos qué es lo que nosotros debemos de seguir, como decía Armando, para poder llevar esa comisión que también tenemos nosotros. ¿Queremos aprender cómo llevarla? Estudiemos el libro de los Hechos. Veamos cómo eran dirigidos esos hombres. ¿Quién los dirigía? ¿Por qué hablaban lo que hablaban? ¿Sí? Y todo eso vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar en nuestra vida para que nosotros al testificar tengamos lo que ellos tuvieron, éxito en la predicación del Evangelio. ¿Sí, hermano Rubén? Quiero acotar lo que dice el Espíritu Profecía, comentando del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos debe ser estudiado cuidadosamente. Está lleno de una instrucción preciosa. Registra las vicisitudes en la obra de evangelización, cuyas enseñanzas necesitamos hoy en nuestro trabajo. Es una historia admirable. Se refiere a la más elevada educación que deben recibir los alumnos en nuestros colegios. ¿Verdad? Es lo que les decía, ¿verdad? Es la base para nosotros como iglesia. El estudiar los detalles de cómo la iglesia fue creciendo, quién la dirigía, ¿sí? Cómo hablaban, cómo se expresaban, ¿sí? Y todo eso debemos de absorberlo nosotros para poder hacer la comisión que para este último tiempo Dios nos está también pidiendo a nosotros. Dice, me seréis testigos, ¿verdad? Y un testigo habla cosas que, un verdadero, porque hay también testigos falsos, pero un verdadero testigo que habla cosas verídicas que él estuvo viendo. Por eso es testigo de lo que sucedió. ¿Sí? Y Dios nos llama a ser ¿qué? Testigos. Dice el versículo para memorizar. Pero recibiréis ¿qué? Dios nos da algo. Dice que nos va a dar ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros ¿qué?
El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a poder pues entonces? El Espíritu Santo de Dios. Dice, y me seréis testigos primero ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Esta comisión Dios se lo dio ¿a quién? A sus discípulos. En aquel tiempo, ¿verdad? Pero es la misma comisión que le da ¿qué? A cada discípulo en la actualidad. Y así como a ellos les ofreció poder, a nosotros también nos ofrece ese mismo poder del Espíritu Santo, el cual nos puede ¿qué? Ayudar, instruir, para que nosotros podamos ser esos testigos que Dios quiere. ¿Testigos qué? Reales, verídicos, ¿verdad? Porque cuando solamente tenemos ese poder puede ¿qué? Transformar el corazón ¿de quién? De las personas a las que se le da el mensaje. Ni usted ni yo tenemos poder, hermanos, de transformar un corazón. Pero el Espíritu Santo sí lo tiene. Dice aquí, la misión de Jesús en la tierra había terminado. Dios pronto enviaría ¿al qué? Al Espíritu Santo, quien, al ratificar sus esfuerzos con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que llegaría hasta los confines del mundo, ¿verdad? Dice que haría ¿qué? Muchos prodigios y señales, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque a veces queremos ver cosas ¿qué? Extraordinarias, pero los prodigios y señales que daba eran la transformación del corazón ¿de quién? De esos testigos que Dios tenía, ¿verdad? Porque el corazón de Pedro fue transformado por medio del Espíritu Santo cuando recibió, ¿sí o no? Sí, esos son los prodigios que Dios habla. Que también puede hacer otros prodigios, no digo que no, y señales. Pero de los que más habla es de la transformación del corazón del ser humano. Porque es el mayor prodigio y señal que pueda haber y que podamos ver nosotros. ¿O no? Cuando nosotros conocemos a alguna persona por años, y sabemos que su carácter, su forma de ser son malos. Pero que vemos y le hablamos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo transforma a esa persona. ¿No es un prodigio? ¿No es un milagro ver esa transformación, hermano? De cómo cambia su forma de pensar y su forma de ser. Así es como trabaja el Espíritu Santo, hermano. ¿Verdad? Y yo creo que cada uno de ustedes en lo largo de su vida cristiana, porque todos tenemos ya aquí tiempo en la iglesia, ¿cierto o no? ¿Verdad? Le perdí a algunos un año, dos más, pero algunos llevamos para 30 años en la iglesia. Hemos visto esas transformaciones de personas o no. ¿Y eso a qué nos lleva? A confiar en la palabra de Dios, que Dios puede transformar, ¿sí? Cualquier corazón, por muy duro que sea, si ese corazón le permite que el Espíritu Santo ¿qué? Lo haga. Y entonces nos volvemos ¿en qué? En testigos, porque testificamos. Yo aquel hermano lo conociera así, era así, pero ahora vean cómo es. ¿Sí? Y es como la gente puede ¿qué? Llegar a ¿qué? A conocer, ¿sí? Del poder de Dios. Sigue diciendo, no solo porque su encarnación le imponía una limitación, es que tuvo que irse Jesús, ¿verdad? Física en el contexto de una misión mundial, sino también porque para que el Espíritu llegara era necesaria ¿qué? La ascensión de Jesús y su exaltación ¿dónde? En el cielo. Mientras Jesús estuviera aquí, el Espíritu Santo no podía ¿qué? Llegar. Tenía que haber una transacción, va a decir, yo me voy, ¿y tú qué? Y tú vienes, ¿verdad? Veamos cómo Dios es un Dios ¿qué? De orden, hermanos, ¿verdad? Y trabaja de una manera exacta. Nosotros también debemos ser como Dios. Ordenar las cosas en nuestra vida para poder trabajar ¿con quién? Con el Padre. Dice, sin embargo, hasta la resurrección de Jesús, los discípulos no sabían estas cosas ¿con qué? Con claridad. Estaban confundidos, hermanos. Los discípulos estaban confundidos. Y fíjense una cita que tengo aquí del Espíritu de Profecía, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Me llamó mucho la atención, hermano. Está en la página 22. Escuchemos lo que dice. Dice que aplastados por el desaliento, la pena y la desesperación,
los discípulos se reunieron en el aposento alto. ¿Cuáles fueron las circunstancias? La pena y ¿qué? Y la desesperación hicieron que se pusieran ¿a dónde? En el aposento alto. Sigue diciendo. Dice, y cerraron, fíjense, y atrancaron las puertas. Pero fíjense por qué. Temiendo que pudiera sobrevenirle la misma suerte que la de su amado maestro. Fue ahí donde el Salvador, después de la resurrección, se les apareció. ¿Cómo estaban ellos, hermano? ¿Se reunieron para orar y estar orando? Con miedo de morir como su maestro. ¿Por qué es importante esta cita en lo que estamos hablando? Porque es el pensamiento que ellos tenían temor. No habían entendido, hermanos, lo que Jesús por 3 años y medio les había querido ¿qué? Enseñar. Y esta es una enseñanza para nosotros. Porque nosotros en el transcurso de vida que tenemos en la iglesia, hay muchas cosas que no hemos comprendido, hermano. Pero tenemos que llegarlas a comprender ahora, porque el tiempo se está ¿qué? Se está terminando. Y esas son las enseñanzas que debemos de agarrar del libro de los Hechos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué ellos actuaban de esta manera? Porque no entendieron, hermanos. Porque no se dejaron guiar por quién, por Jesús. Ellos se dejaron guiar por qué, por cosas que se creían en ese tiempo, ¿sí? O por cosas que el pueblo venía anhelando, ¿sí? Que eran cosas que terrenales, no espirituales, ¿verdad? Y es por eso que ellos estaban atemorizados, encerrados y atrancados, que dijeron, aquí estamos seguros. Cuando la seguridad solamente está en ¿quién? Cristo Jesús. ¿Verdad que estamos empezando a aprender? Que estas cosas, ¿cómo deberíamos nosotros también, en las dudas, cuál se debería ser nuestra reacción? No encerrarnos y tener temor, sino que ¿qué? Confiar en ¿quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, cuando dejaron todo para seguirlo, creían que él era un libertador político, ¿verdad? Que un día expulsaría a los romanos de la tierra y restablecería la dinastía de David y restauraría el reino de Israel a su gloria pasada. No era fácil para ellos pensar de otra manera. Eso era lo que pensaba el judío, que cuando venía el libertador, ellos no pensaban que era un libertador ¿qué? Espiritual, sino que era ¿qué? Una persona física, que iba a venir a ¿qué? A poner el reino de David en orden, ¿verdad? Dejaron de ver lo que Dios quería que vieran, que su reino no era en ¿dónde? En este mundo. Porque todo en este mundo, como se los he repetido otra vez, tiene ¿qué? Fecha de ¿qué? De caducidad. Pero lo que Dios ofrece es ¿qué? Es eterno, ¿verdad? Entonces Dios no está ofreciendo algo aquí en este mundo, sino algo que mucho mejor, ¿verdad? Pero era el pensamiento de ellos, es por eso que ellos estaban como desubicados, ¿verdad? Estaban desubicados y no sabían qué era lo que Dios quería de ellos verdaderamente. ¿Sí? Vamos a la parte del domingo, ¿verdad? Que esa fue la introducción del sábado, porque el tiempo se pasa rápido y después no podemos a la veces ver la mayoría de la lección. ¿Habla de qué? ¿Restauración dónde? ¿Verdad? ¿El pueblo de Israel esperaba una restauración? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Y anhelaban esa restauración. Porque la vida que estaban viviendo, ¿cómo era en ese tiempo la vida del pueblo de Israel? ¿Verdad? Estaban sobre el yugo de ¿quién? ¿De los qué? De los romanos. Y es triste, hermanos, cuando vemos la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a Abraham, porque ahí empieza la historia del pueblo de Israel con Abraham, ¿cierto o no? ¿Lo llamó para qué, hermanos? ¿Verdad? Y le prometió que de él iba a salir ¿qué?
una nación, ¿verdad? La cual el mismo Dios le iba a ¿qué? A guiar y a proteger. Pero había condiciones. Esa nación tenía que ser ¿qué? Santa. Y tenía que ser una luz. ¿Para qué? Para las demás naciones. Para que las demás naciones, hermanos, pudieran conocer a quién. Al verdadero Dios. ¿Estamos claros en eso? Sí. Pero cuando vemos la historia del pueblo de Israel, ¿cuántas veces cayó en cautividad, hermano? Muchas veces, ¿verdad, Samuelito? En realidad ellos cayeron en cautividad 5 veces por muchos reinos. ¿Verdad? Fueron muchas veces. Constantemente estuvieron cayendo, ¿verdad? En cautividad. Y es por eso que ellos deseaban que un libertador, que Dios les había prometido hace mucho un tiempo un libertador, pero ellos ¿qué? Ellos no entendieron qué clase de libertador era. Ese es el punto. Y es una enseñanza para nosotros también. Porque muchas veces en el mundo cristiano, cae el mundo cristiano en lo mismo. ¿Verdad? Ellos dicen, no, es que mi Padre es Dios y yo tengo un Dios tan grande que me puede dar en esta tierra lo que yo le pida. ¿Y qué es lo que más pide la gente en este mundo? Riquezas. Y se conforman con las riquezas de este mundo. Y anhelan las riquezas de este mundo en lugar de ¿qué? De anhelar las riquezas ¿qué? Espirituales. Las riquezas que Dios ha prometido liberación a usted y a mí, sí, pero ¿de qué? Del pecado. ¿Verdad? Y también nos ha prometido una liberación ¿de qué? Del pecado de este mundo. ¿Verdad? Y nos ha prometido que nos va a llevar ¿a dónde? Primeramente, al cielo por 1000 años. Y después cuando esta tierra sea restaurada, vamos a regresar a esta tierra porque esta tierra es la morada de ¿quién? Suya y mía. ¿Verdad? Entonces Dios ha prometido, hermanos, sí. Pero tristemente su pueblo ¿a qué? Distorsionado las cosas que Dios promete. Y muchas veces nosotros también distorsionamos las cosas que Dios promete en la actualidad, ¿sí o no? Y es por eso que fallamos como pueblo, hermanos. Nos olvidamos que la restauración primera que Dios quiere es la restauración ¿de qué? Del corazón, de nuestra mente, de lo espiritual. Que Dios quiere que nosotros aborrezcamos ¿qué? El pecado. Y nos apartemos de él. ¿Verdad? Vamos a leer qué nos dice Hechos en el capítulo 1 y el versículo 6. ¿Verdad? Hechos, capítulo 1 y el versículo 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó, porque aquí habla ya que fue cuando Jesús ¿qué? ¿Había qué? ¿Cuál es el pensamiento todavía de los discípulos? No habían entendido, hermano. No habían entendido lo que Jesús por muchos años trató de ¿qué? De explicarles. ¿Verdad? Parecía ser que ellos con la resurrección de Cristo dijeron, no, pues si resucitó, entonces con mayor razón se iba a ¿qué? Restaurar el reino de Israel. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y dónde? ¿Dónde lo querían ellos? En esta tierra, hermanos. ¿Vemos cómo trabaja el enemigo? Cómo el enemigo nos hace creer cosas que la Biblia no dice, hermanos. Porque cuando nos ponemos a estudiar, ¿la Biblia les decía de restaurar ese reino en este mundo? No. Dios nunca les habló ni por los profetas, ni por nada, que era ¿dónde? Aquí en este mundo. ¿Verdad? Dios les estaba ofreciendo algo que mucho mejor que el pensamiento humano que uno tiene. Y eso es algo hermoso que debemos de poner en nuestra mente, hermano. Que cuando Dios nos promete algo, Él nos promete algo mucho mejor de lo que nosotros está en nuestra mente. Nosotros somos seres finitos que no vemos más allá a veces de nuestra nariz, es un decir, ¿no? Pero es cierto. Muchas veces Dios nos promete algo, pero nosotros lo vemos nomás hasta aquí. Cuando Dios nos promete hasta
hasta más allá, ¿cierto o no? Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel, con sus discípulos aún, que eran los más allegados, que parecía ser que eran los que entendían. No habían entendido. Y esa pregunta la hicieron ellos, y muchas veces es la pregunta que nosotros hacemos por la forma en que actuamos, de cómo vivimos. ¿Sí? Que muchas veces cuando se nos dice, Cristo viene pronto, vemos las señales y se están cumpliendo, ¿qué viene en nuestra mente? Muchos dicen, no, mejor que no venga ahorita. ¿Cierto o no? Muchos dicen así, ¿por qué? No, porque no han entendido lo que Dios les ha querido decir en su palabra. No han entendido que Dios no quiere que vivamos una vida en este mundo más. Muchos dicen, no, bueno, es que yo quisiera que Cristo venga, pero hasta que yo tenga 80 años para vivir la vida. Hermanos, vivir 80 años en este mundo de pecado no vale la pena. ¿Sí? Y si se lo preguntamos a alguien que ya tenga mayor edad, hermana Santana, ¿ha valido la pena vivir su vida aquí? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Es una vida llena de ¿qué? Sufrimiento y cosas que Dios no quiere que nosotros pasemos. Que muchas veces las hemos superado, ¿por qué? Porque nuestras cargas se las ponemos ¿a quién? Al Salvador. Y el Señor Jesús, ¿qué? Amortigua ese dolor, esa tristeza y todas esas cosas que pasan en nuestra vida, hermano. Pero muchas veces nosotros, aún como cristianos, queremos vivir la vida de este mundo. Y pues hacemos esa misma pregunta, Señor, ¿vas a restaurar aquí? ¿Va a ser pronto? Cuando la restauración de la que Dios hablaba y Jesús siempre habló, fue otra, totalmente ¿qué? Totalmente diferente, hermano. Por eso la importancia de estudiar el libro de los Hechos, ¿verdad? El hermano nos leyó una cita, el hermano Camacho, ¿verdad? Que dice que es un libro, ¿qué? Interesante, ¿verdad? Lleno de, ¿qué decía? De enseñanzas. Y esas son las enseñanzas que debemos de agarrar nosotros, ¿verdad? De que cuando estudiemos la palabra de Dios y sus profetas, le pidamos a Dios el Espíritu Santo para que nos haga discernir lo que verdaderamente Dios quiere ¿qué? Decirnos. No lo que yo quiero pensar o lo que yo quiero. Porque muchas veces leemos una cita del Espíritu de Profecía, una cita de la Biblia, pero la acomodamos a lo que nosotros queremos. ¿Sí o no? Y no dejamos que el Espíritu Santo nos diga lo que verdaderamente Él quiere que nosotros ¿qué? Entendamos. ¿Estamos? Dice, si la muerte de Jesús representó un golpe fatal para la esperanza de los discípulos, la resurrección la revivió y elevó sus expectativas políticas a un nivel quizás sin precedentes. ¿Verdad? Y hay que tener cuidado, hermano, en querer agarrar las cosas de Dios para lo que yo ¿qué? Me gusta, creo o quiero. ¿Sí? Las cosas de Dios se deben discernir de conforme a como ¿qué? A como Dios quiere que sean discernidas, ¿verdad? No a como yo quiera. Parecía natural concebir la resurrección como un fuerte indicador de que el reino mesiánico finalmente se iba a establecer. Ellos pensaban, bueno, resucitó, entonces ahora sí se va a hacer ¿qué? Se va a poner aquí el reino, pero no era así. No habían todavía ¿qué? Entendido, ¿verdad? Lo que Jesús les había querido decir desde hace mucho tiempo. Dice, pero sin embargo, frente a la pregunta de ellos, Jesús no respondió directamente. Él no rechazó la premisa detrás de la pregunta de los discípulos acerca de un reino inminente, pero tampoco la aceptó. Dejó el asunto en suspenso, mientras recordaba que el tiempo de las acciones de Dios le pertenecen ¿a quién? A Dios, y como tal es inaccesible ¿para quién? Para los seres humanos, ¿verdad? Y eso se los dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso ¿dónde? En su sola potestad, ¿verdad? Dios es bueno con nosotros, hermano. Dios nos deja que nosotros pensemos las cosas, ¿verdad? Para que cuando Él nos explique, nosotros veamos ¿qué? La diferencia.
¿Sí? Es como a un niño. Si a uno, ¿cómo es como aprende un niño? Un niño aprende guiándolo uno, ¿verdad? Uno le dirá, esto es así, así, asado. Pero también a veces tiene que dejarle uno que camine el camino. Y a veces en ese camino va ¿qué? A tropezar. Porque si el niño no tropieza, muchas veces no va a aprender lo que nosotros le queremos decir. ¿Cierto o no? Y así es Dios con nosotros. Dios nos deja. Él dejó que los discípulos que creyeran en su mente que las cosas iban a ser de esa manera. Pero después Jesús les explicó las cosas y ellos entendieron de una manera ¿qué? Diferente. Entendieron que lo que ellos que habían pensado no era ¿qué? No era lo correcto, hermanos. ¿Sí? Y es una enseñanza que debemos de tener nosotros también. Nosotros debemos de estar ¿qué? Apercibidos a lo que Dios quiere enseñarnos. Muchas de las cosas que tenemos concebidas en la mente no es lo que la Biblia nos quiere decir. ¿Sí? Pero muchas veces las traemos ¿de qué? De herencia. Hay mucha gente que aún siendo adventista del séptimo día tiene pensamientos católicos. ¿Cierto o no? ¿Por qué? ¿Pero por qué es eso, hermanos? Porque no han entendido. No han dejado que el Espíritu Santo les dé el discernimiento para entender las cosas como deben de ser. ¿Sí? Porque muchas veces oímos a un hermano adventista cuando alguien muere y dicen, ay, pobre persona, que Dios la tenga en su gloria. ¿No han oído eso? Yo lo he oído, hermano. Cuando nosotros sabemos que esa persona no está en la gloria, allá con Jesús, ¿verdad que no? ¿Dónde está? Está ahí esperando, ¿verdad? Esperando su juicio, ¿verdad? Y según el veredicto, ¿verdad? Quizás iba a ir para allá, pero no está allá. Y le puedo poner más ejemplos, hermano. ¿Pero por qué? Porque no han permitido que la palabra de Dios, ¿qué? Les abra el entendimiento. Vamos a la parte del lunes donde habla de la misión de los discípulos. Dice Hechos 1:8, que fue el versículo de memoria. ¿Qué decía? A ver si se lo aprendieron. ¿Qué más dice? A ver, ¿pero recibís poder qué? ¿Cuando haya qué? ¿El Espíritu qué? ¿Y me seréis qué? ¿Dónde? ¿Dónde más? Como se los pusieron, ¿verdad? Pues se lo sabían, yo sabía. Me hiciste trampa, Resby, no se lo hubieras puesto. ¿Verdad? Me seréis testigos. La misión de los discípulos era que fueran ¿qué? Testigos. Y hay una parte ahí importante. ¿Llegaron a ser testigos los discípulos? Sí. Y fueron unos testigos ¿cómo? Fieles a lo que hablaban, ¿verdad? ¿Y de qué hablaban? ¿De qué hablaban? A ver. Ellos hablaron sobre Jesús y todas las maravillas que él hizo. ¿Verdad? Le hablaban también de qué? De su muerte y de la resurrección. Eso fue lo que más impactó el mensaje, era de la muerte y la resurrección de quién? De Jesús. ¿Verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Que una resurrección se dio ¿hasta cuándo? La primera resurrección que vemos en la Biblia fue en el Antiguo Testamento. Sí, ¿verdad? Con los profetas. Pero ya después, en los tiempos de Jesús, nomás había que esos hechos de que decían, bueno, aquel profeta resucitó a tal persona. Pero una cosa es el oír y la otra cosa es ¿qué? Presenciarlo. ¿Verdad? Y las resurrecciones después, ¿quién las hizo? En el tiempo de Jesús, ¿quién hizo resurrecciones? No. En el tiempo de Jesús, mismo Jesús fue el único, ¿verdad? ¿Cuántos resucitó Jesús? A ver esos que saben de Biblia.
¿Cuántos? Lázaro es uno. ¿Quién más? El hijo de Jairo. ¿Quién más? ¿Verdad? Entonces, hizo evidencias de que Jesús tenía el poder. ¿Verdad? Pero cuando Jesús murió, muchos creyeron que ¿qué? Que no era poder de él. Pero cuando resucitó, imagínense, hermanos, el usted nunca ver que alguien resucitara, y cuando vio que Jesús resucitó, ¿verdad? Su maestro que amaban, imagínense el impacto para esas personas, como discípulos de Jesús, hermano. ¿Cómo hablarían? Cuando alguien vive un acontecimiento importante en esta vida, lo relata de una manera diferente. Como cuando usted relata una historia, uno puede relatar una historia y la puede hacer interesante. No digo que no, ¿verdad? Porque hay personas que podemos hacer algo interesante y que la gente, bueno, lo siente interesante. Pero qué más interesante es relatar algo vivido. Algo que usted vio, ¿sí? Algo que usted estuvo ahí y lo presenció, ¿sí? Lo platica de una manera como diferente, ¿verdad? Porque yo a veces cuando he platicado con gente de México, cuando me dicen, oye, cuando lo del 9/11, ¿cómo estuvo en Estados Unidos? Yo les platico lo que yo viví, ¿verdad? Porque yo estaba aquí, ¿verdad? Y yo cuando me di cuenta estaba trabajando, pero cuando salí de trabajar, que venía para la bodega, las carreteras estaban solas, hermano. Y se sentía un ambiente de que la gente estaba tensa, ¿verdad? Entonces uno puede explicar eso, qué pasó, porque uno ¿qué? Lo vivió, ¿verdad? Y los discípulos vivieron, ¿verdad? Y estuvieron con Jesús, ¿verdad? Y ahí ponen 4 elementos importantes que vamos a describir. Dice, hay 4 elementos importantes en este pasaje concerniente a la misión de los discípulos. Dice, el primero, dice, es el don del Espíritu. El Espíritu siempre había estado activo entre el pueblo de Dios. No obstante, según los profetas, habría una ocasión especial del Espíritu, ¿dónde? En el futuro. Por eso Jesús siempre le decía, me tengo que ir, para que venga ¿quién? El Consolador, su amigo el Consolador va a venir, pero yo me tengo que ir, ¿sí? Otro, dice, el papel del testimonio. Un testimonio es un relato de primera fuente. Los discípulos estaban plenamente capacitados para dar ¿qué? Ese testimonio, ¿verdad? ¿Y qué de primera fuente? Alguien que lo vivió, lo puede expresar de la manera como debe de ser. Alguien que no ha vivido, no lo puede expresar, hermano. Muchas veces cuando nosotros vemos una catástrofe en otro país, a veces decimos, ay, lo siento en el corazón. ¿Hemos oído decir esa frase? Sí, pero en verdad lo sentimos, hermanos. Muchas veces no lo sentimos de la manera. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido. Pero una persona que estuvo en un terremoto, que ya lo ha vivido, que a lo mejor estuvo debajo de los escombros y que fue rescatada, y cuando de repente ella oye que en otro país hubo un terremoto de similitudes, magnitud, y que hay esos desastres, esa persona sí puede ¿qué? Expresar, ¿sí? Lo que sucede ahí, ¿porque qué? Porque ya lo vivió. Y lo explica de una manera como diferente. Por eso la importancia de que ellos podían predicar de una manera diferente. 3, el plan de la misión. Los discípulos, dice, primero debían de dar testimonio, ¿dónde? En Jerusalén, no en Judea, Samaria y finalmente ¿hasta dónde? ¿Verdad? Tiene que haber un plan de cómo podemos llevar el evangelio a quién? A las personas, ¿verdad? ¿Y quién nos da ese plan? El Espíritu Santo nos hace hacer cómo podemos llevar esa palabra a quién? A quien la necesita. Y por último dice, la orientación de la misión. En los tiempos del Antiguo Testamento, las naciones debían ser atraídas ¿a dónde? Hacia Dios, ¿verdad? Recordemos que al principio les dije, el pueblo de Israel, Dios lo escogió ¿para qué? Para que por medio de ellos las personas fueran ¿qué? Atraídas ¿a quién? A Dios. Pero acá es diferente, dice que Israel tenía que llevar el mensaje, ¿verdad?
Pero ¿por qué ese cambio? Porque antes debía ser atraída y ahora dice mejor llévalo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan, hermano? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque perdieron lo que Dios les ha dicho. Ustedes deben ser testigos, ¿cómo? Por su forma de ser. Y cuando ellos vieran que ustedes vivían de una manera diferente, ¿verdad? Ellos iban a ser atraídos, ¿verdad que así? Era el plan de Dios. Pero ahora parece que cambió. ¿Por qué? Porque como dice el hermano, falló. Pero también ¿por qué? Porque la vista del mundo también cambia muchas veces. Sí, hermana. Permítame tantito que le den el micrófono porque como estamos grabando para que los de YouTube y Facebook también escuchen su, ¿verdad? Su comentario. Bueno, hermanos, lo que yo entendí de leer esta lección es de que hablamos de que el pueblo judío perdió eso, de que ellos tenían que, fue el pueblo elegido, ¿verdad? Y perdieron eso. Nosotros también como hermanos muchos estamos en eso, que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, como Jesús vino aquí a la tierra, Él dice que primero hacía y luego enseñaba, ¿verdad? Nosotros leemos, pero ¿realmente lo aplicamos? Estamos leyendo, pero lo indispensable, lo necesario, lo básico es de que debemos de aplicarlo para poder enseñar. Porque es bonito leer y es bonito pasar enfrente o decirle a un hermano, mira, la Biblia dice así, así, así y debemos hacer así, así. Pero nosotros lo estamos haciendo. Ese es un llamado también para nosotros como pueblo. Debemos de entenderlo y aplicarlo. Otra cosa, es triste, hermanos, que siendo hermanos, vamos a otra iglesia y somos de la misma iglesia y no nos saludamos. Somos como desconocidos. Pasó el campestre, no sé si fueron, ¿va? Yo fui. Y era tanta la gente y cuando volteaban yo sonreía, hola, y hacía. Pero pasaba tanta gente como si no nos conociéramos. Somos hermanos. Nosotros debemos poner el ejemplo como hermanos, vernos como amigos, hermanos en Cristo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Como si nos conociéramos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios, un solo Padre. Pero como pueblo también estamos perdiendo eso, como el pueblo judío perdió. También nosotros queremos ser excluidos de eso. Debemos aplicar lo que estamos estudiando. En lo personal, cuando yo estoy leyendo, yo digo, wow, qué tan lejos estoy de lo que Dios realmente quiere. Y entonces debemos de leer, cierto, pero de nada nos sirve leer si no lo aplicamos día a día. ¿En dónde? En nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos. Y ya gente que no nos conoce, nos está conociendo por el ejemplo. A veces un solo hecho vale más que 1000 palabras, como hizo Jesús. Cuando sanó a los leprosos, Jesús no se puso primero a dar un discurso de 1 hora, ¿verdad? Él no, en el instante iba y tocaba, lo miraba con amor, veía su necesidad. Y es lo que debemos hacer nosotros, dejar eso a un lado, que debemos poner los ojos en el cielo, así es cierto, lo debemos siempre tener en mente. Pero primero para mirar el cielo hay que mirar a nuestro prójimo. Hay que ver lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Y lo que estamos haciendo aquí, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a hacer, estás aquí, pero mira, tu mirada está allá. Nosotros queremos mirar arriba, pero no estamos viendo lo que está pasando al lado con nuestro hermano, lo que está pasando en este mundo. Somos llamados a predicar el Evangelio. Entonces lo debemos de hacer, hermanos. Primero, aquí que estamos en la tierra. Y ya cuando usted empieza a caminar, el Espíritu Santo te va a decir, ven, aquí está el camino, mira, para ir al cielo. Pero ahorita, aquí en la tierra queremos andar caminando por todos lados así y no se puede. Debemos de ver primero la necesidad, como Jesús lo hizo. Jesús dice que primero tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer y pedirle al Espíritu Santo que siempre nos guíe para poder alcanzar el reino y estar con Él. ¿Verdad? Por eso la importancia... Te decía, o sea, es predicar, sí, pero no nos quita de que también tenemos que hacer que atraer con nuestra vida a las personas a Cristo. Lo que pasa es que el mundo cambia, hermano, y Dios conoce cómo se mueve el mundo.
Y a veces no nada más el puro testimonio personal de vivir una vida santa atrae a las personas, porque hay personas que no están cerca de nosotros, tenemos que ir y llevarles. Y ellos van a ver la forma en que nosotros les hablamos, ¿verdad? Cómo los tratamos. Porque como dice la hermana, aquí entre nosotros debemos de amarnos y saludarnos. Pero también los de afuera necesitan un saludo mío, un abrazo, un te quiero, un Jesús te ama. Sí, pero no solo con palabras, sino con hechos. A veces hay gente que tiene hambre en el mundo y no vamos y le damos un taco o un plato de comida. Y a veces tenemos bastante y no lo compartimos, ¿cierto o no? Entonces hay que hacerlo, hermanos. Dice aquí, vamos a ver qué dice Lucas 24, el 44, el 48, dice, y les dijo, estas son palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen, ¿qué? Las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, ¿qué? ¿Qué decía? Padeciese, resucitase de los muertos, ¿cuándo? Al tercer día. ¿Estaba profetizado eso? Sí, pero ellos no lo habían, ¿qué? Entendido. Dice, y que se predicase en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Jerusalén. Y vosotros sois testigos ¿de qué? De estas cosas. Dice aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Página 22. Por 40 días, Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante. Y explicándole lo que hasta entonces había sido incapaces de ¿qué? De comprender. Había cosas que no habían comprendido, hermanos. Les habló de los profetas concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de esas profecías se habían cumplido. ¿Verdad? Les dijo que debían considerar el cumplimiento de las profecías como una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Entonces les abrió el sentido, dice, el sentido, leemos, para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Jesús tuvo que pasar otros 40 días, hermano. Haciendo que muchos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo en 40 días? Hay hasta documentales. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? ¿Verdad? Y en el internet vemos tantas cosas y tantas mentiras. Cuando aquí nos dice qué pasó haciendo Jesús. ¿Qué pasó haciendo? Instruyendo a los discípulos en lo que no habían ¿qué? Entendido, hermano. Y como dice la hermana, muchas veces nosotros no hemos entendido. Y Dios quiere instruirnos. Pero es necesario ¿qué? Es necesario que nosotros le prestemos atención, hermanos, a lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? A lo que Dios quiere que usted y que yo entendamos. Por eso les decía, traemos a veces ideas concebidas del catolicismo aún, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que los muertos, ¿qué? Nada saben, ¿sí? Quitémonos eso, la palabra de Dios nos lo dice. Vamos a ver la parte del martes donde dice vendré otra vez, ¿verdad? ¿Qué nos dice Hechos del 9 al 11? ¿De qué nos habla? Hechos 1, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, ¿verdad? De haber estado hablando con ellos, fue alzado. ¿Quién fue alzado? Jesús, y le recibió una nube que lo ocultó ¿de dónde? De los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos ¿qué? 2 varones con vestiduras ¿qué? Blancas. Y los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir ¿a dónde? ¿Quiénes eran esos 2 personajes que estaban a los lados? Ángeles. ¿Y por qué eran 2? Testigos.
¿verdad? Dios siempre es que un Dios de orden y nos da las cosas como son. El Antiguo Testamento dice que solo por medio de 2 o 3 o más testigos se podía ¿qué? Hacer un juicio. Aquí Dios le está diciendo, ahí están mis testigos de lo que ¿qué? ¿Están viendo que se fue? Sí, se fue. Pero ¿va qué? Va a volver. ¿Cuántos creemos que Jesús va a volver? Todos creemos que bueno, pero ¿cuánto nos estamos preparando para esa venida? El amén ya no fue así, ¿verdad? Qué triste, ¿se fijan? Qué triste. O sea, deberíamos decir todos amén. ¿Verdad? Que todos nos estamos preparando ¿para qué? Para esa venida de Jesús, hermanos. La preparación se necesita ahora, no es para mañana. Porque el mañana no es suyo. Lo único que tenemos todos es el presente. El pasado ya se fue. ¿Cometimos errores? Tal vez. El futuro no está en mis manos. Lo único que tenemos es el hoy, hermanos. ¿Y el hoy es de qué? De que debemos de vivir ¿dónde? Aquí, con Jesús, día con día, momento tras momento, ¿sí? Pero muchas veces nos ha olvidado eso. Muchas veces estudiamos de que Cristo viene, pero se nos hace algo ¿qué? Muy lejano. Los discípulos cuando predicaron esto, para ellos lo decían, ¿qué decían? Cristo viene pronto, prepárense. ¿Y ellos se estaban preparando o no se estaban preparando? ¿Sí o no? Sí, porque para ellos ¿qué? La venida era ¿qué? Pronta. Y cuando leemos en la Biblia, Pablo dice, ya estoy listo para que cuando tú vengas, ¿cierto o no? Pablo creía que iba a venir en sus días Jesús, ¿sí o no? Sí. Pero el pueblo de Dios de estos tiempos pareciera ser que no cree que Jesús va a venir. ¿Lo ven aún qué? ¿Futuro? Sí. ¿Pero muy qué? Muy lejano, hermano. No un futuro cercano. Y es algo que nos debería de qué? De llamar la atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la venida es pronto, hermano. Es pronto. Yo siempre les pongo un ejemplo. Yo no sé cuándo va a venir. La fecha nadie la sabe. Y no podemos poner fechas, dice el Espíritu de Profecía. Aunque aún en la iglesia, no sé si han oído que hay gente que está poniendo fechas. ¿Cierto o no? ¿No lo han oído eso? En la iglesia adventista hay gente. Y gente de segunda de renombre que está diciendo, no, es que por esto y esto. Cuando Dios dice que no podemos poner fecha, no la sabemos. Pero una cosa es segura, es que Cristo viene pronto. ¿Sí? Y el pronto yo no sé qué tan pronto sea, eso sí no les puedo decir el año que viene, no. O dos, no sé, yo no sé, pero es pronto, hermano. Porque si ustedes se ponen a ver, el tiempo se está yendo ¿cómo? Rápido. Y yo lo he platicado aún con gente del mundo y dice, oye, ¿cómo se va el tiempo más rápido que antes? Y no sé si ustedes lo ven, pero yo sí lo veo. ¿Cuánto hace que era apenas diciembre y ya a qué fecha estamos? Ya se fue medio año, hermanos, más. Y a mí se me dice que parecía que fue un mes, que viví en esos 6 meses. ¿Sí? Entonces la importancia de de entender que Cristo viene pronto. Porque si yo confío en que Cristo viene pronto, mi preparación es ¿cómo? Diferente. ¿Verdad? Si yo digo, Jesús ya viene, yo tengo que dejar de hacer esto, otro, como decía la hermana, ¿verdad? Y prepararme para que cuando Él venga. Es como cuando ustedes van a hacer un viaje. ¿Con cuánto tiempo se preparan? ¿Sí? Vamos a decir, si dicen ustedes, el mes que viene voy a ir a visitar a unos parientes o de vacaciones, no sea lo que sea. ¿Se preparan un día antes de salir? Si lo hacen así, les aseguro que algo les va a faltar. Ay, me faltó echar esto, me faltó esto otro. ¿Por qué? Porque no hay preparación. Pero cuando usted se prepara con tiempo, lleva todo, ¿verdad? Voy a necesitar esto. Hay que ponerlo ahí junto a la maleta, esto tiene que ir ahí. Falta esto también, ¿verdad? Ya cuando llega el tiempo que está usted preparado. Es lo mismo, si usted no se prepara ahorita a tiempo, no va a haber esa preparación. ¿Verdad? Nos habla de preparación para el Pentecostés. ¿Ellos se prepararon para eso? ¿Para que el Espíritu Santo descendiera, sí o no? Sí. Y el pueblo de Dios espera
que el Espíritu Santo de Dios caiga para los últimos días, ¿sí o no? Pero va a caer ¿sobre quién? Sobre el que se ha preparado, hermanos, para recibir el Espíritu Santo. ¿Quería decir algo? Oh, casi nunca opinas, por eso pensé. Yo pienso, hermano, de que eso es algo muy esperado por nosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo solo desciende cuando hay humillación en el corazón. Claro. Cuando nosotros nos humillamos. Ese fue el problema de los discípulos. Nosotros leemos todo el libro de los Hechos porque se ven los eventos que pasó, pero eso pasó como resultado de una entrega. Por eso Jesús nos pide a nosotros que seamos mansos y humildes de corazón, como Él, para que podamos ser testigos, como los discípulos fueron testigos, y a nosotros nos mandan a que seamos testigos en todo el mundo. Nosotros podemos llegar a ser testigos únicamente buscando imitar al Maestro de esa forma. De hecho, sea de paso, el libro de los Hechos fue por primera vez que se le llaman los discípulos cristianos. ¿Por qué? Porque estaban reflejando al Maestro. Nosotros debemos de hacer lo mismo para poder ser testigos, no de palabras, sino de hechos. ¿Verdad? Humillación, sí, ya voy a acabar. Y preparación, ¿verdad? Si no hay preparación, hermanos, el Espíritu Santo va a caer en las personas solamente que estén preparadas. Si usted puede estar al lado de esa persona y dice el Espíritu de profecía que usted qué, a usted no le va a pasar. Y usted no va a ver ni siquiera que ese hermano que le descendió que el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, tenemos que prepararnos. Pastor, ¿quiere decir algo? Sí, la razón por la cual el Espíritu Santo no va a caer sobre ciertas personas, porque esas personas no desean el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no esté dispuesto a estar con ellos, es que ellos no quieren el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo interrumpe sus deleites carnales. Entonces ellos, como no quieren esa interrupción, dicen, no quiero el Espíritu Santo. Pero todo aquel que desee el Espíritu Santo lo va a recibir. Pero aquel que diga, no lo quiero, pues Dios no fuerza su presencia ante nadie. ¿Verdad? O sea, preparación. Ya por último, una cita de aquí de Hechos de los Apóstoles, hablando sobre un poco del Pentecostés, dice, cuando los discípulos volvieron del Olivar a Jerusalén, la gente los miraba, esperando ver sus rostros, expresiones de tristeza, confusión y chasco. Eso era lo que querían ver de ellos. Pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora, ¿verdad? Dice, esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado, dice, y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente, ¿dónde? En sus oídos. Jesús les prometió, dijo, me tengo que ir, pero voy a ¿qué? A regresar por ustedes. Y eso a ellos ¿qué? Los llenó de ¿qué? De esperanza y amor hacia ¿quién? Hacia Dios. Dios nos dice lo mismo, hermanos. Voy a venir por ustedes. ¿Nos llena de alegría también y esperanza el pensar eso? ¿O no nos llena? O como dijo el pastor, o queremos mejor vivir este mundo lleno de pecado, con 40, 80, 90 años que viva, pero al final va a morir. Y la recompensa va a ser pérdida eterna. O prefiere vivir, a lo mejor nos quedan 5, 10 años para que Cristo venga, no sé, no estoy poniendo fecha, ok, es un decir. Vivirlos en compañía de Dios y caminando con Dios. Y al final su recompensa va a ser, ¿qué dice? Una vida eterna por los siglos de los siglos, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que esta lección nos ayude a prepararnos y ser cada día mejores con Dios, ¿verdad? Que Dios les bendiga.